Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Saludo a la senadora Carmen Gloria Aravena, que se va a integrar como miembro permanente de esta Comisión de Educación. Estamos en los trámites administrativos. Muy bienvenida. Saludo, por supuesto, a nuestra ex presidenta de la Comisión, senadora Yasna Proboste. Muchas gracias. Y senador Fidel Espinosa, muchas gracias también por su participación. Le damos la bienvenida al señor ministro de Deporte. Muy bienvenido, ministro. Ya vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Y, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos en sus importantes tareas. Muy bienvenido. El señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido dos urgencias, ambas en carácter de discusión inmediata, que está hecha presente a partir del día 15 de marzo, lo cual significa que vence el día de mañana. La primera es para el proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte, con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. Y la segunda discusión inmediata es para el proyecto de ley que deroga la ley número 8.834 de 1947 y regula beneficios para promover la realización de eventos deportivos oficiales de relevancia internacional. Ambos son proyectos que están en la tabla del día de hoy para su tratamiento. Y luego hay un documento del señor Marcelo González, de la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, provincia de Concepción, mediante el cual manifiesta una inquietud que comparte con apoderados y profesores respecto de la implementación de la jornada escolar completa, JEC. Indica que la mayoría de los niños de 6 años, están en primero básico, comienzan las clases a las 8 de la mañana y las terminan a las 16 horas de la tarde, lo que considera una jornada demasiado extensa e invasiva para los niños que terminan saturados y exhaustos con las clases sin dejarles tiempo para hacer lo que son niños, jugar y compartir en sus hogares. Hace presente que en países como en Alemania o Finlandia entran a las 8 y salen a las 13 horas de clases, por lo cual solicita a esta comisión, si lo tiene a bien, considerar este tema en una futura sesión y ver la posibilidad de que se hagan las gestiones necesarias para modificar la actual JEC para la que no consideraron la opinión de alumnos, apoderados ni profesores. Eso, señor presidente, es la cuenta para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Sobre el documento presentado por don Marcelo González, yo quisiera sugerir que se lo remitiéramos al señor ministro de Educación. Nosotros no tenemos facultad para modificar la jornada escolar completa, pero en el marco de los análisis que se están haciendo, una materia propia del Ministerio de Educación, y yo creo que lo mejor es elevárselo a ellos. ¿Les parece? Así se acuerda. Y para comenzar con la tabla... Presidente. Perdón, senador Espinosa. No, presidente, sobre la cuenta yo quisiera consultar. La Comisión de Educación de manera unánime en el mes de enero acordó enviarle un oficio al señor ministro respecto de la situación que ocurría en el establecimiento en el Colegio Manuel Orella de Caldera y que dice relación con la decisión unilateral de la directora de colocar fin al programa de integración escolar. Este programa, que es el más robusto de la comuna de Caldera, que tiene además talleres, que acoge a niños y niñas con necesidades educativas especiales bien severas y particularmente con trastorno espectro autista, es el único espacio que se ha constituido en la comuna y bueno, llegó esta nueva directora y de manera unilateral, al parecer por diferencias más bien personales con algunas personas del equipo, finalmente quienes pagan el costo son los niños, los estudiantes y sus familias. En esa oportunidad acordamos oficiar al ministro de Educación. Yo quisiera saber si es que hay respuesta por parte del Ministerio y si no ha habido respuesta, me imagino que esa no ha habido respuesta porque seguimos esperando en Caldera una solución, ya volvimos a clase los estudiantes y lamentablemente no hay respuesta. Es que pudiésemos reiterar el oficio al ministro. Eso.
Sí lo hacemos, por supuesto. Gracias, senadora Proboste. Senador Espinosa. Señor presidente, dos cositas en puntos varios. Primero, saludar con mucho cariño y afecto al señor ministro, desearle el mayor de los éxitos en su gestión y su equipo, toda vez de que obviamente el Ministerio de Deporte es un ministerio que tiene una enorme relevancia para nuestro país, sobre todo con las altas complejidades que estamos teniendo hoy día en temas de salud y de otro tipo. Así que, ministro, desearle mucho éxito. Sabemos de que también su gestión va a estar en las regiones, que es lo que nos interesa, que fue lamentablemente el primer año lo que no tuvimos, lo digo como una crítica constructiva. Necesitamos mucho en nuestras regiones para, obviamente, apoyar el deporte, que es algo que yo en lo particular le tengo un profundo aprecio. Y lo segundo, señor presidente, agradecerle al equipo profesionales de la biblioteca que nos hizo llegar, tengo entendido, el informe que solicitamos recientemente para ver este tema de lo que dice relación con la enseñanza de la historia y la geografía regional. Un muy buen trabajo que lo estuve revisando el fin de semana, que da cuenta de que tenemos mucho que avanzar ahí también como Comisión de Educación en nuestro país. Para ir potenciando, obviamente, ministro, lo que queremos hacer es que en nuestras regiones nuestros alumnos también conozcan sus historias locales, sus realidades, como lo hace España, lo hace muy bien, y que ha ayudado muchísimo en los temas de identidad y cultura, que es algo que considero de enorme relevancia. Así que el desafío del trabajo que nos entregó la biblioteca es justamente comenzar a trabajar en una iniciativa de ley que vaya en la línea de como lo hizo España, aunque ellos tienen diferencias por la autonomía de sus regiones, pero de una u otra manera vamos a trabajar con los profesionales, señor presidente, para que ojalá a mitad de año tengamos ya un primer producto de ese esfuerzo. Muchas gracias. Muy bien, senador. Muchísimas gracias. Ministro, antes de ofrecerle la palabra, quiero decir que nos acompaña don Patricio Ferreiro. Don Patricio es alcalde de la comuna de Alto Hospicio, viene de bien lejos, por lo tanto, darle la más cordial bienvenida, y yo quisiera que le ofreciéramos la palabra al alcalde. Él viene con un mensaje bien concreto, quiere hacerlo en presencia del ministro del Deporte, y luego de eso podemos entrar a la tabla, si les parece. ¿Tendríamos acuerdo, verdad? Sí, presidente, solo 30 segundos para pedirle excusas, pues yo le explicaba a usted que en un rato más tengo una reunión muy importante con el gobernador regional de mi zona, en la Fundación Arturo López Pérez, y aprovecho también de saludar al alcalde y felicitarlo por el trabajo que están desarrollando en su comuna con el tema del CFT estatal, que es un ejemplo de cantidad de matrícula a nivel de nuestro país. Cuando se creó la comuna de Alto Hospicio decían que no se iba a desarrollar, usted ha hecho una gran gestión para desarrollarla, y eso igual amerita que de esta comisión lo felicitemos. Muy bien, muchas gracias, senador Espinosa, y entendemos perfectamente el compromiso que usted tiene en unos minutos más. Señor alcalde, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludarlo afectuosamente, y también agradecerles, ¿no?, a cada uno de ustedes el darnos la oportunidad, en este caso a los alcaldes, para poder exponer en diferentes comisiones, particularmente a nuestra senadora Yanna Proboste, que me ha permitido y ha hecho la gestión para que yo pudiera estar en esta sala. Y como sé que su tiempo es agotado, vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero tampoco sin dejar la profundidad de que esta exposición amerita. Alto Hospicio. Ustedes conocen todo, han visto en la televisión los diferentes reportajes que tenemos, que se han hecho de nuestra ciudad. Lamentablemente, partir diciendo de que somos el ícono de la inequidad territorial en todos los temas. Y eso se explica por diferentes razones, ¿no? En primer lugar, una comuna de ya casi 180.000 habitantes, de las cuales 10.000 familias viven en condición de toma. Tenemos la toma más grande del país. 10.000 familias significan alrededor de 40.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, también tenemos los otros 140.000 que viven en nuestra ciudad y que ha crecido muchísimo en habitantes, pero no así en infraestructura urbana. Y de ahí mi presencia de estar aquí en esta comisión, como les digo, para poder exponer, por ejemplo, en materia de educación. Nosotros tenemos un déficit de matrículas que bordea los 1.500 alumnos en la comuna. 1.500 alumnos que hoy día no tienen matrícula, que con mucho esfuerzo, estimados senadoras y senadores, hoy día, este año, con el Ministerio de Educación arrendamos una escuela, porque no fuimos capaces de construirla a tiempo, ¿no? También decir que llevamos más de 6 años esperando la construcción de una escuela que ya tiene diseño y que no hemos sido capaces como Estado, y han pasado 3 gobiernos en esto, de resolver un tema del terreno, ¿ya?, con bienes nacionales, etcétera. Entonces,
Pero esa es la realidad que nosotros estamos viendo en materia de educación. Nos faltan 3 escuelas, ¿para qué le digo en materia de jardines infantiles? Insisto, el Estado en términos generales ha sido muy lento para poder responder, digamos, al crecimiento que nosotros hemos tenido. Eso solamente en materia de educación preescolar, pero también básica y de enseñanza media. Estamos hoy día trabajando, sí, hay que decirlo, con el Ministerio de Educación para poder construir un colegio modular, porque esperamos que de aquí a marzo, el próximo año, podamos tener a lo menos 800 matrículas más para hacer frente al déficit de matrículas que tenemos. Esperamos que esto concluya. Yo vengo aquí para exponer un poco la educación para que esto se acelere, ¿no? Y que también se acelere finalmente el gran proyecto de la escuela definitiva que necesitamos en un sector populoso de nuestra ciudad, que es el Colegio La Pampa, porque lleva demasiados años en espera. Esto en materia de educación. En materia de CFT, senador, efectivamente tenemos la mayor cantidad de matrícula, pero lamentablemente también en un terreno y una instalación arrendada. No se ha construido, este es un compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet, que se iban a construir 15 CFT en todo el país. En Alto Hospicio fue escogido para elegirlo, para poderlo construir. Lamentablemente ha pasado el tiempo por diferentes problemas, ¿no?, que pueden tener explicación inclusive, pero no se ha concretado. En materia de educación técnica universitaria, el CFT ha dado de alguna u otra manera respuesta a las necesidades que tenemos, pero también, estimados senadores, déjenme decirle que la mitad de los estudiantes universitarios que estudian en las sedes universitarias están todas en Iquique. Tampoco tenemos una sede universitaria, insisto, 180.000 habitantes, Iquique tiene 200.000 habitantes. ¿Sí? Y nuestros estudiantes tienen que subir y bajar diariamente por la distancia que hay entre Alto Hospicio e Iquique, ¿verdad?, para poder ir a la universidad. Entonces también creemos importante que el Estado y que el gobierno en particular, ¿verdad?, pueda decir, oye, iniciemos una sede universitaria. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes también tengan acceso a la equidad territorial, ¿sí?, a terminar con las desigualdades. Miren, en materia de seguridad pública, en materia de conectividad, en materia de salud, ¿para qué les digo? Nos faltan CESFAM, cuarteles de bomberos, cuarteles de carabineros, el de la PDI se nos está cayendo, de nuevo tenemos un problema de socavones que afecta a más de 2.000 familias. ¿Perdón? 180.000 a esta altura, ¿ya? Datos de nuestros carabineros, ¿no? Porque, claro, 40.000 en tomas nomás, pues si para partir y 140.000 del último censo eran 107.000, pero hoy día ya ha avanzado y hacemos 140.000. ¿Y esto por qué? Porque en Iquique todavía no hay territorio para construir más vivienda. Es el origen de Alto Hospicio. Alto Hospicio nace porque en Iquique no tenía dónde más construir. ¿Se acuerdan? Muchos años atrás. Bueno, y aquí, señor ministro, muchísimas gracias. A mí me dio una tremenda oportunidad. En primer lugar, decirle que es un placer para mí conocerlo en persona. Siempre lo vi en la televisión defendiendo los colores de Chile, señor ministro, y la verdad que para mí es un orgullo estar aquí a su lado en este nuevo rol de servicio público, ¿no?, que a ambos nos compete. En materia deportiva, señor ministro, también. Lejos, lejos, lejos del resto del país. Y se replica la inequidad territorial. Y no tenemos nosotros un campo deportivo, un centro deportivo que también le dé dignidad a nuestra gente. Tenemos 2 gimnasios techados en Alto Hospicio. 2 gimnasios techados en una ciudad en que el invierno es crudísimo, ¿no? Vivimos nosotros a casi 800 metros de altura y es súper helado. Entonces, tenemos más de, 70 multicanchas, pero que tampoco se ocupan, que se nos oxidan, hay que hacerle mantención, tampoco tenemos. Tenemos un proyecto, señor ministro, de poder construir un centro deportivo para darle también la posibilidad a los deportistas de Alto Hospicio, que son muy buenos, particularmente en el judo, señor ministro. Tenemos destacados deportistas a nivel nacional en el judo, pero también en tiro con arco, por ejemplo, tenemos una niña de 15 años que fue catalogada o ranqueada en el lugar número 12 a nivel mundial, digamos, con el esfuerzo propio de su entrenador y su familia. Tampoco tenemos un campo para hacer la práctica del tiro con arco, por ejemplo, ¿no? El béisbol ha crecido enormemente en Alto Hospicio, pero sin embargo no tenemos ningún campo de béisbol. Ustedes se preguntarán por qué, por las razones de los inmigrantes, ¿verdad?, que han llegado a nuestra ciudad. Ahora, en resumen, señor ministro, a mí me encantaría tener la oportunidad, si usted pudiera, darme una audiencia para poder explicarle en mayor profundidad los temas que tenemos, digamos, las necesidades que tenemos. Y lo digo, esto lo digo de lo más profundo de mi corazón, es decir, Iquique le han construido 2 veces un estadio, no, las comparaciones son odiosas, discúlpenme, pero hay otras ciudades que también, y nosotros aún nada. ¿Ya? El estadio Tierra de Campeones, usted lo conoce, ¿verdad? Un estadio maravilloso, se van a hacer eventos internacionales, un estándar FIFA, en fin, y nosotros no. ¿Por qué?
No lo sé. ¿Por qué hay tanta diferencia en nuestro país? Y termino con esto, con la paradoja de las diferencias. Vivimos nosotros en Alto Hospicio, en una de las comunas más pobres del país. Sin embargo, insertos en una de las regiones más ricas del país. No entendemos tanta diferencia. Y tampoco entendemos, ¿cierto?, de que el Estado en general, ni siquiera voy a calificar un gobierno, yo soy alcalde 6 años, han pasado 3 gobiernos, pero es lo mismo. No entendemos, teniendo también el Estado recursos, que sea incapaz de ejecutar sus presupuestos. No voy a criticar más porque ustedes lo conocen bien, cuál es la ejecución presupuestaria regional, pero hay recursos y lo que yo creo que lo que falta es voluntad, es decir, allá en Alto Hospicio, en el norte de nuestro país, en una parte importante, una puntita de nuestro país, también hay chilenas y hay chilenos que requieren de su gobierno, de sus autoridades y de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Le vamos a dejar con la palabra en un minuto al ministro para que le diga si lo recibe o va usted a Alto Hospicio. También puede ser una buena ocasión. Ministro, por favor. Muy buenos días. Presidente, agradecerle su saludo. Por su intermedio también agradecerle a los senadores su afectuoso saludo. Estoy en un momento que yo creo que es realmente excepcional. Creo que el desafío que tiene nuestro país en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es realmente muy trascendente, pero también, tal como señalaba el senador Espinosa, creo que es muy importante ir de manera coordinada con el avance de las regiones. Es cierto, en los Juegos vamos a tener la 5ª región, vamos a tener presencia en la 6ª región, en la 8ª región, con la subsede, pero también, y para tratar de encadenarlo con lo que el señor alcalde de Alto Hospicio señalaba, es muy necesaria esta mirada territorial y esta diversidad que enfrentamos en nuestro país respecto de la actividad física y el deporte. Creo que ahí, para comenzar, no hay ningún problema y yo voy a dejar mis datos para poder coordinar a la brevedad que nos pueda plantear de manera más extensa la situación de la comuna. Adicionalmente, también señalar que prueba de este tema es que efectivamente diversas disciplinas que están presentes a lo largo de nuestro país hacen que también sea necesario tener esta conversación con la finalidad de poder priorizar las actividades y los equipamientos o la infraestructura. Lo menciono porque el señor alcalde señalaba que el judo, el tiro con arco y el béisbol son 3 niveles de intervención distintos. Entonces, debemos ahí tener esa atención, esa conversación, para que efectivamente podamos trabajar y colaborar en esas materias. Así que con mucho gusto yo le voy a dejar mis datos para que a la brevedad podamos tener esa conversación y de todas maneras también coordinar una visita futura, porque creo que también la visión y la visibilización, la coordinación de espacios es un tema muy trascendente en las regiones, presidente. Así lo entendemos también, ministro. Así que muchísimas gracias y por supuesto quedan coordinados para realizar las acciones que correspondan. Alcalde, si le parece, si gusta quedarse, muy bienvenido. Si tiene otras tareas que cumplir, también lo entenderíamos perfectamente bien. Sabemos que cuando vienen a la capital vienen con agendas bien intensas. Sí, así que... Señor presidente, muchísimas gracias. Ustedes tienen muchas más materias que ver para que son de interés del país, así que muchísimas gracias por darme estos minutitos, ¿no?, para poder exponer un tema o temas que son tan relevantes para nuestra ciudad, para nuestra región y para nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde, que le vaya muy bien, mucho éxito. Saludos a Alto Hospicio. Ministro, yo quisiera explicarle a usted una situación que tenemos respecto de la tabla y también explicarle a la senadora y a los senadores, a pesar de que algo conversamos previo al inicio de la sesión. Yo entiendo y todos entendemos que el proyecto de ley
que deroga la ley 8.834 de 1947 y regula beneficios para promover la realización en Chile de eventos deportivos, que está con el número 2 de la tabla, tiene una urgencia que se explica por sí sola porque entendemos que son beneficios tributarios que debieran estar vigentes ahora ya para poder pedir los aportes o poder hacer las internaciones, en fin, de elementos deportivos, de tal manera que estén disponibles para estos dos eventos en los que Chile se ha empeñado y que, por supuesto, está de por medio también el prestigio de nuestro país. Esta Comisión de Educación, estrictamente y reglamentariamente hablando, no tiene competencia para ver ese proyecto. Y usted entonces dirá, ¿y por qué me citaron? Lo que ocurre es que en el intertanto se creó la Comisión de Cultura, Patrimonio y Deportes, pero no se ha constituido todavía. Entonces, cuando llegó la urgencia, que como le digo, la entendemos perfectamente bien, no había comisión donde mandarla, porque no está constituida la comisión de deporte, le decimos nosotros, pero es mucho más que deporte, cultura, patrimonio, deporte. Y por lo tanto se dio cuenta aquí. Y ahí, y entendiendo la urgencia que tiene, nosotros dijimos, bueno, escuchemos al ministro. Y la verdad es que yo creo que quizás lo más razonable, y esto le pregunto a la senadora Carmen Gloria, a la senadora Yana, al senador Gustavo Sangüesa, que de verdad quizás lo más corto sería, depende de lo que usted nos diga, porque nosotros entendemos de que este proyecto de ley básicamente contiene materias tributarias, no deportivas estrictamente, o sea, para fines deportivos, pero estrictamente tributarios. Entonces, depende de lo que usted nos diga, quizás nosotros, y entendiendo que esto tiene que ser rápido, lo que podríamos es proponer a la sala, o más bien pedir a la sala que vaya directo a la Comisión de Hacienda. Porque si esperamos que se constituya la Comisión de Deporte, lo otro es que la sala nos autorice, que lo veamos nosotros como Comisión de Educación. También puede ser. Y que nosotros emitamos informe, pero mientras no tengamos esa autorización de la sala no podríamos hacerlo. Por eso yo creo que acortaría el trámite si solo fuera a la Comisión de Hacienda, en la medida que realmente sea un tema puramente tributario. Porque si no, si usted me dice, no, mire, en realidad aquí, nosotros de lo que hemos estado leyendo es puramente tributario, pero quizás, ministro, su opinión es muy importante para resolver qué hacemos con este proyecto. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, los principales componentes están a través de servicios, de impuestos internos, del Ministerio de Hacienda. El gran objetivo desde la perspectiva de deporte es que efectivamente nuestro país pueda promover condiciones generales del ámbito impositivo y de las regulaciones que lo contienen para que los eventos insertos en el ciclo olímpico, vale decir Juegos Bolivarianos, Juegos de Sur, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos o eventos de naturaleza mundial, efectivamente tengan una condición ya establecida para poder realizarse en el país. ¿Por qué eso es valioso? Porque genera condiciones, yo diría, estimulantes para las organizaciones a cargo en poder promover que esos eventos finalmente puedan ser realizados en el país. Tal como señala, es un compromiso que creo yo es urgente, dada la proximidad de los eventos que vamos a realizar durante este año. Y ahí, en virtud de la experiencia y de las definiciones de los señores y señoras senadoras, es ver qué ruta es conveniente en este caso. Bien, ministro, muchas gracias. Senadora Yasna Proboste, senador Sangüesa luego. Presidente, mire, yo quiero apoyar la propuesta que hace usted, presidente, de que esta iniciativa pueda ser trasladada a la Comisión de Hacienda. Pero creo que tenemos algunos temas en que es importante que a lo mejor en ese momento lo podamos ver, porque me recuerdo y estaba mirando la información de prensa, a propósito de otras discusiones legislativas que tuvimos en la Comisión de
de Educación, Cultura y Deporte en ese momento, y me refiero, por ejemplo, a las platas perdidas de la Copa América que la ANFP no ha querido investigar. Estoy leyendo el titular de CIP, de un diario que tiene un fuerte énfasis en periodismo investigativo. Lo digo eso a propósito de las discusiones que tuvimos con el fútbol amateur, porque parte de esos recursos iban también al fútbol amateur. Entonces creo que en ese sentido sigue siendo un énfasis de este proyecto en el ámbito tributario, pero hay un elemento, una arista de este proyecto que tiene que ver qué es lo que vamos a considerar proyecto deportivo para acogerse a este beneficio tributario. De alguna forma el ministro dice todos aquellos que están dentro del ciclo olímpico, y eso uno lo entiende perfectamente, pero creo que particularmente respecto del fútbol es un tema que es necesario clarificarlo por los impactos que tiene en particularmente el fútbol amateur. Pero estando absolutamente de acuerdo con la propuesta que usted hace, porque entiendo que es con la intención de poder acelerar este proyecto, y dado que tenemos los Panamericanos ya muy encima, esto no soslaya la responsabilidad de la administración de las comisiones, porque nosotros ya el año pasado enviamos formalmente a la Secretaría del Senado un documento formal respecto a qué es lo que ocurría en estas situaciones. Hasta la fecha no hemos tenido clarificación, no es responsabilidad. O sea, el ministro hoy día viene, asiste a una comisión a la que fue invitado, me correspondió en ese momento tomar la decisión en mi calidad de presidente, porque la urgencia se informó a esta comisión. Entonces, la verdad, el ministro, nosotros estamos en una posición que no es la deseada por una falta de resolución, una indefinición por parte de la Secretaría General del Senado. Entonces creo que en ese sentido sería bueno que pudiéramos reiterar el oficio que enviamos en noviembre del año pasado, porque nos va a pasar con los proyectos de deporte, nos va a pasar con los proyectos de cultura, y lo que no queremos es que proyectos que son importantes para el país en el ámbito del deporte y la cultura queden en tierra de nadie y no se tramiten, no porque nosotros no queramos, sino porque aquí hay un mandato de la sala de entregarle la discusión de este proyecto a una comisión que en los hechos no está constituida. Entonces, creo que, dado lo anterior, yo apoyo la propuesta suya, es que lo vea la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, senadora. Senador Sangüesa. Sí, presidente. Bueno, hoy día precisamente se habló del tema de la Comisión de Cultura y Deporte, que está en la reunión de comité, para tener la otra semana, o sea, a la vuelta de la regional, alguna propuesta para echarla a andar. Pero en el intertanto, lo que se subentiende es que mientras no se constituya la Comisión de Deporte sigue siendo esta. Por lo tanto, nos amerita a nosotros, independiente que se pronuncie o no se pronuncie la sala. El hecho de que no podemos paralizar el proceso legislativo por una situación administrativa. Y lo que sí comparto plenamente que este proyecto, al leerlo, uno ve que todas las materias son de índole tributaria, aduanera. Por lo tanto, este proyecto igual tiene que ir a la Comisión de Hacienda. Entonces yo creo que lo mejor es que nosotros evacuemos el proyecto desde la Comisión con un informe que se deriva a la Comisión de Hacienda, por ser todas las materias que se tratan, independiente de que sea una iniciativa de deporte, pero todas las materias que se tratan son más bien tributarias y aduaneras, por lo tanto eso le daría más agilidad al proyecto y no lo demoraríamos en esta comisión. Muchas gracias, don Gustavo. Senadora Carmen Gloria Aravena. Totalmente de acuerdo con lo que han planteado mis antecesores y usted, presidente, solo que, bueno, nosotros, no todos, en este caso yo, primera vez que estoy en la comisión, no conozco en detalle el tema. Obviamente que el proyecto es meramente tributario, o sea, de alguna manera tiene que ver con impuestos y eso lo tiene que ver Hacienda, pero yo creo que no sería malo que nosotros podamos emitir acá un informe del proyecto en cuanto a los temas que tienen que ver con el control del gasto
porque no lo conozco, y porque claro, o sea, tiene toda lógica lo que se está planteando, pero obviamente queremos que el uso de, digamos, de esta franquicia sea el adecuado, y en ese contexto no hemos entrado a ese punto, y me gustaría a mí entender eso para poder dar opiniones, porque evidentemente esto tiene que ver con temas tributarios, pero lo que tiene que ver con nosotros mientras no haya otra comisión es el sentido de de eximir de impuestos. O sea, lo hacemos porque efectivamente esto va a ayudar, va a promover, etcétera, pero tiene que haber un control, y eso no lo sé porque no soy experta, y me gustaría entender un poco cómo se controla, digamos, que esto se haga bien y que no tenga un mal uso el día de mañana. Solo eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Carmen Gloria. Yo le voy a pedir a nuestro secretario que nos ilumine el camino, porque, a ver, al ser, este proyecto no está radicado en nuestra comisión. Lo estamos tramitando porque la urgencia de ese proyecto, que está en la Comisión de Deporte, vino para acá porque la Comisión de Deporte, como ya se ha dicho, no existe, no está constituida todavía. Estuvimos conversando previamente con el secretario y él sostiene, él es de la idea que, salvo que la sala nos habilite para emitir un informe, no debiéramos emitir informe. Pero yo prefiero que sea nuestro secretario quien reglamentariamente nos diga lo que debiera proceder. Gracias, presidente. Efectivamente, como usted ha dicho, y como lo han corroborado varios senadores en ese sentido, la comisión que así se denomina, Comisión de Cultura, Artes, Patrimonio, Deportes y Recreación, es decir, que aglutina dos ministerios, el Ministerio de la Cultura y el Ministerio del Deporte, se constituyó en el mes de octubre. En el sentido, perdón, se aprobó la creación de dicha comisión en el mes de octubre. Y en consecuencia se incorporó, a efecto de funcionamiento nuestro del Senado, en el listado de comisiones permanentes, la comisión que he denominado. Pero se produjo una situación práctica de que nunca se ha integrado dicha comisión. En consecuencia, cuando van llegando proyectos de esas áreas al Senado, desde la Secretaría del Senado, y eso lo aprueba la sala del Senado, se envían a esa comisión, a la comisión en este caso de Cultura y Deportes, que no tiene ni integración ni tampoco tiene estructura administrativa, no tiene nada. Y en consecuencia, para efectos de funcionamiento, máxime si se trata de proyectos que tienen discusión inmediata, nosotros como Comisión de Educación, en virtud de que tuvimos competencia antes en Cultura y Deporte, dimos cuenta de esta urgencia, para que se informara un poco a los senadores de la situación. El camino que ha planteado el presidente de solicitar en la sala que esto solamente sea visto por la Comisión de Hacienda en virtud de sus contenidos y que se obvie el trámite en la Comisión de Cultura, me parece a mí que es la forma en que debería hacerse. Y eso debería hacerse, en mi concepto, desde la Comisión de Hacienda. Usted como integrante de la Comisión de Hacienda lo puede hacer, porque la Comisión de Educación, aparecería como raro, que dijera que no lo vea, tendría que decir que no lo vea Cultura y Deportes. No que no lo vea Educación, sino que, porque no está en Educación nunca, sino que no lo vea Cultura y Deportes. El tema de que ha planteado el señor Sangüesa, de que se entiende que la Comisión de Educación sigue teniendo competencia, la verdad es que no es un entendido que yo conozca o que por lo menos esté extendido en Secretaría, porque, como dije hace un momento, los proyectos se envían a la Comisión de Cultura y Deportes. Exactamente, aun cuando no se haya constituido. Claro, en consecuencia, y por eso quizás es muy importante lo que planteaba la senadora Proboste, de reiterar el oficio para saber que mientras no se integre la Comisión de Cultura y Deportes y hayan proyectos con urgencia, ¿qué va a pasar con los proyectos que se envían a Cultura y Deportes? Eso, presidente. Muy bien, a ver, le voy a ofrecer la palabra al asesor jurídico del Ministerio de Deporte para que nos siga alumbrando. Tenemos que encontrar un camino que nos permita resolverlo. Por su intermedio, señor presidente, buenas tardes. Hugo Castelli, asesor legislativo del Ministerio. Me desempeño hace varios años en el sector deporte, Instituto Nacional y después Ministerio. Nosotros, si el camino más expedito es el que propone la Secretaría con el acuerdo de los senadores, es lo que necesitamos, y me parece que es lo que se ajusta al reglamento, habiendo echado una revisada bastante rápida. Sin embargo, quería hacer dos precisiones para atender las aprehensiones que han expresado las dos senadoras acá presentes, que son muy específicas y que tienen que ver con el contenido del proyecto. Durante su elaboración en el trámite prelegislativo, evidentemente que en la intersección
de esta iniciativa con el fútbol aparecieron varias alertas y sobre todo experiencias anteriores que pudieran haber significado dificultades. Por lo tanto, en la formulación del articulado que se propone en el proyecto se excluye expresamente el fútbol profesional y solo son objeto de esta franquicia las organizaciones deportivas amateur inscritas en los registros del IND y las federaciones deportivas nacionales. No hay otras entidades que pudieran optar a este beneficio. De hecho, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no está inscrita en ningún registro que lleva el Instituto Nacional del Deporte hasta la fecha. Por lo tanto, desde ese punto de vista, por ahí no podría caminar el beneficio. Otras dos modificaciones que se hacen y que apuntan en la misma línea tienen que ver con que esta es una franquicia que va a estar entregada a su primera visto bueno o autorización a la Subsecretaría del Deporte, que es una modificación que se hace a la Ley 8.834 del año 47, que se refiere a la Dirección de Deporte del Estado, que debe entenderse que fue reemplazada por el Instituto Nacional del Deporte. De ese punto de vista, la responsabilidad de la autorización pasa a la autoridad política y no a un servicio relacionado con la presidencia, que es el instituto, y por lo tanto se ejerce el control. Y tratándose de beneficios que se otorgan, en este caso, a través de la autorización de la subsecretaría a las entidades inscritas en estos registros, están, por cierto, sometidas al control y fiscalización del uso de los recursos, y en este caso de los beneficios tributarios por parte de la ejecución de estos proyectos a través de las auditorías de la Contraloría. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros esperamos el mayor control. Nosotros sabemos por experiencia que incluso esas transferencias no han estado exentas de dificultades, pero desde el punto de vista de esa fiscalización es la más intensiva que tenemos hoy día en nuestra normativa actualmente vigente. Entonces, por lo menos hacernos cargo de esas aprehensiones, que es una de las partes que señala este proyecto. Lo otro, como bien se señaló, el proyecto contempla dos áreas, una de beneficios tributarios, que lo que hace es actualizar una ley vigente, que es la Ley 8.847, y otra que lo que hace es resucitar, si se puede decir normativamente, una ley que se dictó el año 65, que fue producto del entusiasmo que generó el Mundial de Fútbol del 62. Para los años siguientes, Chile se postuló básicamente a tres eventos que están en la historia de la Ley 16.383, que es la que se usa como referencia, que fue derogada después del año 79, que fue un evento de un mundial de básquetbol, un mundial de tiro al vuelo y un mundial de esquí alpino. Y en ese contexto se dicta esta ley que establece beneficios arancelarios y que posteriormente, digamos, producto de los cambios que vivió nuestro país, se deroga, y que nosotros estamos proponiendo, en base a la nueva institucionalidad que implica hoy día contar con un Ministerio del Deporte y una Subsecretaría, hacernos cargo de estos beneficios para que Chile presente ventajas comparativas en el sector, ¿no es cierto?, en nuestro territorio, en nuestra Sudamérica, digamos, para ser sede de estos mega eventos deportivos del ciclo olímpico. Entonces quería precisar eso porque nos parece importante para objeto de tener claridad sobre el proyecto que se presenta. Quedamos absolutamente a su disposición en cuanto a la decisión que tome la comisión, señor presidente. Muchas gracias. Muy aclaratoria su intervención. A ver, primero yo quisiera que despachemos el oficio solicitado por la senadora Proboste por unanimidad. Estamos de acuerdo en reiterar al presidente del Senado la situación en la que nos encontramos y que se produzcan las definiciones. En segundo lugar, yo quisiera hacer una variante a la propuesta que ha hecho nuestro secretario. No emitir un informe, porque no nos corresponde, pero sí decir que en virtud de la urgencia y de que la urgencia quedó radicada en la Comisión de Educación, esta comisión se reunió, escuchó al señor ministro, escuchó al asesor legislativo, y que sugerimos que la sala cambie, claro, le proponemos a la sala que se cambie la tramitación en lugar de que sea exacto. Sí, para no aparecer con una cosa así como... ¿Le parece, señor secretario? Así se acuerda, sí. Sí, para que quede constancia también. Cambiar la tramitación en el sentido de que solamente sea visto por Hacienda. Sí, sí. En ese sentido. Una sugerencia a la sala. ¿Perdón? En la sala. Yo digo que lo pidamos como comisión. No, pero usted lo tiene que pedir después de la cuenta. Sí, yo lo pido. Porque hay un acuerdo de la sala, en teoría así opera, de que cuando se lee la tramitación y se dijo pasa a la comisión de Cultura y Deportes y a la de Hacienda, nadie dijo nada, en consecuencia la sala lo aprobó unánimemente. Para cambiar esa tramitación tiene que haber nuevamente acuerdo
de la sala. Claro, porque nadie se imaginó nunca que iba a demorar tanto la constitución de la comisión de... En virtud de... Ministro, perdón, lo estamos enredando usted con cosas internas nuestras, así que lo vamos a hacer así, lo vamos a pedir y vamos a explicar también a nuestros comités, en fin, para que nadie... Eso requiere unanimidad. Cambiar la tramitación. Cambiar la tramitación más requiere... No creo. Claro, y es bien importante, presidente, cuando yo leí el documento, que se precise por qué lo vimos nosotros, porque no hay administrativamente una secretaría. Que eso es muy importante, para que nadie nos diga que nos arrogamos atribuciones. Sí. No es que sea derivada a la comisión. En la hoja de tramitación se van colocando las urgencias. Y nosotros, como información a ustedes, le dijimos que se había recibido esta urgencia respecto a este proyecto, porque en alguna parte tiene que darse cuenta de esa urgencia, aparte de lo que se dice en la sala, porque en la sala no se lee ni de la urgencia, simplemente se han recibido urgencias, etc. Entonces, había que informar a lo más cercano a la Comisión de Cultura de este tema. Parece que había que informar y nosotros dijimos, como es urgente, invitemos al señor ministro. Exacto. Y aquí lo tenemos y él con su equipo nos han explicado muy bien de qué se trata. Así que ya, así resolvemos ese proyecto de ley. Vámonos ahora con el segundo proyecto. ¿Hago la relación? Sí, el señor secretario va a hacer la relación. El segundo proyecto que está en tabla es el correspondiente al boletín 14.597-29. Este proyecto de ley está en segundo trámite constitucional, ya fue aprobado en consecuencia por la Cámara de Diputados y ahí se deriva la denominación que tiene este proyecto, que es modificar la ley 19.712 del deporte, con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. Digo esto porque el proyecto hoy día no solamente se refiere a esa denominación, sino que tiene otras materias también que se incorporaron durante su discusión, en particular en la sala de la Cámara de Diputados. La Comisión analizó esta iniciativa de ley el miércoles 9 de marzo pasado y luego de escuchar a la asesor ministra del Deporte y a su asesor jurídico, que plantearon la necesidad de efectuar algunas adecuaciones a este proyecto de ley, acordó solamente en ese momento aprobarlo en general, en virtud de que el Ejecutivo planteó de que tenía un conjunto de propuestas que presentar a su discusión, las cuales fueron hechas llegar a la Comisión internamente ese mismo día miércoles en la tarde, y para eso se ha elaborado un comparado que está en poder de cada uno de los señores senadores, en el cual se consignan las indicaciones que se han presentado a este proyecto de ley por parte del presidente de la República, y asimismo se han enviado un par de presentaciones en relación a estas propuestas que me parece que es la intención del Ejecutivo dar a conocerlas en esta ocasión. Eso, señor presidente. Muy bien, este proyecto lo vamos a poner en votación, las indicaciones que van a exponer ahora el próximo miércoles. Yo creo que también vamos a poner en tabla el de Gendarmería, ¿se recuerdan? El que sí, que estamos aprobados, pero por supuesto que les vamos a dar la palabra al señor ministro y a sus asesores legislativos para que expliquen el alcance de las indicaciones que están en esta presentación. Senadora Aravena. No, solo pedir disculpas porque puede que me tenga que ir un poquito antes porque tengo una reunión con un ministerio y un alcalde de la región, pero voy a intentar que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Sí, precisamente por eso que creo que es mejor que lo pongamos en votación el próximo miércoles. Señor ministro. Señor presidente, en realidad solamente de manera introductoria ser presente, y durante la semana anterior también vivimos lamentablemente un hecho que solo nos lleva a la reflexión respecto de lo significativo y relevante que son los espacios físicos y deportivos, lo son a nivel escolar, lo son a nivel universitario, lo son a nivel social, y es por eso que en cuanto a la materia deportiva, donde vemos convivencia de diversas edades, tenemos disciplinas donde parten niños y niñas muy pequeños, y creemos que también es muy necesario tener muy presente ese espacio de convivencia,
y adicionalmente toda una diversidad permanente que se da en el ámbito deportivo respecto de los entrenadores, preparadores físicos, apoyos, traslados que se dan. Por lo tanto, es un contexto que además cobra un valor más potente, dado que tenemos hoy a gran parte de las selecciones nacionales y de los deportistas y deportistas seleccionados en actividades. Entonces, en la finalidad de buscarle un mejor protocolo y un resguardo también, finalmente, a las víctimas, es que es necesario tratar de avanzar en esta materia. Muchas gracias, ministro. ¿A quién le ofrecemos la palabra? Para fines de acta, si es tan amable de... Sí, Hernán Domínguez Plasencia, abogado del Ministerio del Deporte. Muy bienvenido, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Saludar a todos los asistentes, senadores y senadoras, para poder explicar básicamente el contenido de esta indicación del Ejecutivo al boletín 14.597-29, que efectivamente, tal como se ha señalado acá introductoriamente, es un proyecto de ley que venía a regular una materia muy específica relacionada con la prescripción de la acción disciplinaria, fundamentalmente, que persigue las responsabilidades por conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el ámbito de la actividad deportiva nacional. Dicho eso, creo que es conveniente hacer una muy breve síntesis de la normativa en esta materia, ya que el día 3 de febrero del 2020 se publicó la ley 21.197, que es una ley inédita en materia deportiva. Introdujo modificaciones a 3 leyes de las más importantes del sector deporte. Modificó la ley del deporte, la ley de sociedades anónimas deportivas y la propia ley del Ministerio del Deporte, para establecer que en el ámbito de la actividad deportiva nacional debía establecerse todo un estándar de prevención y de sanción de las conductas de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato cuando éstas se producían en el ámbito del deporte. Muchas de esas conductas, o todas, mejor dicho, las conductas señaladas, tienen su normativa propia en el ordenamiento general, y eso de alguna manera conspiraba para que de alguna manera estas normativas no fuera entendido por todo el mundo de que también se tenían que aplicar en el ámbito del deporte. Por lo tanto, esta ley 21.197 del año 2020 mandató al Ministerio del Deporte la dictación de un decreto supremo que contuviese un protocolo general de prevención y sanción de estas conductas vulneratorias. Del año 2020 a la fecha, la experiencia práctica de aplicación de la normativa legal y del decreto supremo, del reglamento, arrojaron un conjunto de problemáticas para la implementación del protocolo y su mejor aplicación, que fueron detectadas desde el sector deporte a través del Instituto Nacional del Deporte y del propio Ministerio del Deporte, y que nos llevaron a elaborar como sector un diagnóstico de problemáticas que debían ser corregidas desde el ámbito legal, por una modificación legal de la ley 21.197. Y esa es entonces la génesis de la indicación, en la cual, por supuesto, nos hacemos totalmente parte de la idea matriz del proyecto de ley, pero creemos que es un momento muy oportuno para poder modificar también otros aspectos de la ley. Fundamentalmente, dentro de los problemas diagnosticados, se detectaron 8 situaciones que pueden ser modificadas a través de esta indicación. La primera situación dice relación con que la ley 21.197 estableció una sanción para las organizaciones deportivas que no adoptaran el protocolo que mandaba el decreto supremo. Y esa sanción era no poder acceder a los beneficios de la ley del deporte. Entonces nos ha ocurrido
que muchas organizaciones deportivas simplemente no han adoptado el protocolo porque tienen otras fuentes de financiamiento a base de recursos públicos, como por ejemplo los fondos regionales, que tienen, digamos, un porcentaje que es aplicado a las actividades deportivas. Y esto hace entonces que el estándar que la ley y el reglamento espera de que todas las organizaciones deportivas adopten el protocolo y las medidas que están establecidas ahí, finalmente tenga una filtración de organizaciones que no lo adoptan porque tienen otras fuentes de acceso a los recursos públicos. Por ese motivo, la indicación lo que señala fundamentalmente en ese aspecto es que las organizaciones deportivas que no adoptan el protocolo no tendrán acceso a ningún tipo de beneficio o recursos públicos. Por lo tanto, es una forma de poder corregir esa situación que en la ley no quedó de buena forma. El segundo punto dice relación con que la ley 21.197 mandató que el Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, que es uno de los tantos programas que aplica al sector deporte, debía aplicar todo lo relacionado con el protocolo justamente. Por lo tanto, la ley de esta manera restringió demasiado el mandato legal para que el protocolo se aplicara solamente a este Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, y la experiencia práctica y el sentido común nos indica de que el mandato legal debe ser más amplio y entonces debe señalar, tal como dice la indicación, que todos los programas del sector deporte deben estar bajo el alero y la adopción de este protocolo, sobre todo porque hay programas de alto contenido social, donde hay actividad física, interacción de personas, y se requiere entonces la aplicación de ese mismo estándar, no solamente al alto rendimiento, sino a todos los programas. El tercer punto dice relación con que ya operando en régimen la ley y el protocolo general, se han ido produciendo un conjunto de procedimientos y de aplicación de sanciones. Entonces, el mundo deportivo es bastante heterogéneo y muy amplio. Y cuando se producen sanciones, y sobre todo aquellas por las conductas de mayor gravedad, entonces nos quedamos un poco, digamos, sin los instrumentos necesarios para tener la información de quienes han resultado sancionados. Y al existir esa especie de punto ciego respecto a la información, permite que personas sancionadas por cualquiera de estas conductas puedan entonces reinsertarse en la actividad deportiva, quebrantando en el fondo las sanciones que se le han impuesto. Y por esa razón, la indicación crea la obligación de las organizaciones deportivas de comunicar al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte acerca de las infracciones que se han aplicado en el ámbito de sus respectivas organizaciones deportivas. Eso es muy importante para la aplicación verdadera y real de esta normativa. En la misma línea, el cuarto punto, la indicación, busca crear el registro de sanciones por infracciones a las normas de la ley 21.197 y de su protocolo. Registro que, al igual que la normativa anterior, busca que el sector deporte tenga la información correspondiente de las personas sancionadas, de forma tal de poder, en ese caso, evitar que se quebranten las sanciones, algunas de las cuales pueden llegar a ser gravísimas. Recordar que las sanciones por abuso y acoso sexual, según la ley 21.197, deberán llevar aparejadas una sanción de exclusión a perpetuidad de la persona de la actividad deportiva. Entonces, por esa razón, es muy necesaria la creación de este registro que lo llevaría el Instituto Nacional del Deporte. El quinto punto es que la ley 21.197 estableció que para la adopción del protocolo, un conjunto de requisitos y formalidades que en el fondo han dificultado muchísimo a las organizaciones la adopción del protocolo. No a todas, pero muchas de ellas sí tienen dificultades para las notificaciones por cartas certificadas, para la comparecencia de ministros de fe, notarios, etcétera.
Y también porque la ley estableció que para que una organización deportiva, que son estas corporaciones sin fines de lucro que nosotros tenemos en los registros del instituto, adopte el protocolo, debe ser por el acuerdo de 2/3 de los socios de la organización en una asamblea extraordinaria, lo cual no hace más que añadir más dificultades a las formalidades y al procedimiento de adopción del protocolo. Esta indicación viene a plantear la necesidad de simplificar este procedimiento, estableciendo que en cualquier tipo de asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, es factible adoptar el protocolo y estableciendo medios telemáticos para cumplir con las formalidades o informáticos, como por ejemplo notificaciones vía correos electrónicos, de forma tal de que no dificultar más la tramitación de la adopción del protocolo. El sexto punto, de los 8 que contiene la indicación, dice relación con que la ley 21.197 estableció que el organismo superior de disciplina deportiva para la revisión de las sanciones y de los procedimientos vinculados con esta materia es el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Recordar que este es un tribunal que ya tiene existencia desde el año 2013 en la ley, pero que esta ley 21.197 lo dotó de competencia específica para conocer en última instancia de la aplicación de sanciones por este tipo de conductas. Entonces, esta indicación introduce el principio de la integración equilibrada de hombres y mujeres en este comité, dada la naturaleza de las materias que aquí se tratan en este tipo de casos. Y entonces, la indicación señala que tanto los integrantes titulares, que son 5, como los integrantes suplentes, que también son 5, nunca podrán tener menos de 2 hombres o de 2 mujeres respectivamente. El séptimo punto de la indicación dice relación con que la ley establezca principios que permitan, ¿no es cierto?, una mejor aplicación de toda esta normativa, dándole rango legal en esta materia específica. Sabemos que es una norma de tipo constitucional, pero específicamente se radica en estas materias el principio del debido proceso, de la proporcionalidad, de la igualdad, de la protección de las víctimas y la prohibición de la victimización secundaria en este tipo de procedimientos disciplinarios, ¿no? Lo cual, estos principios debiesen ser de aplicación de todas las organizaciones deportivas, de las organizaciones deportivas profesionales, porque ese es un punto muy importante también recordar, que el protocolo se aplica tanto a las organizaciones deportivas de la ley del deporte como a las organizaciones deportivas profesionales que están contenidas en la ley 20.019. Por lo tanto, ese es el séptimo punto de la indicación del Ejecutivo. Y finalmente, como en el octavo punto el legislador no estableció un plazo de prescripción para la acción por este tipo de responsabilidades disciplinarias deportivas, y dado de que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, como ya he señalado, el órgano superior de disciplina en esta materia, dictó un acordado estableciendo que la prescripción para este tipo de acciones era de 180 días, plazo que nos parece absolutamente inadecuado por su brevedad, dado la naturaleza de las conductas que se establecen acá, es que esta indicación propone que esa prescripción de la acción disciplinaria sea de 4 años, desde que se ha producido la conducta o desde que la persona que la ha sufrido ha tomado conciencia de ella, dado que hay están las conductas de discriminación o maltrato, que pueden tener un proceso, digamos, y también acoso sexual o abuso sexual, que pudieran tener un proceso hasta poder tener la convicción de que efectivamente se fue víctima de una conducta de ese tipo. De forma tal que esas son las 8 ideas matrices de la indicación, y en conjunto se pueden sintetizarlo como un mejoramiento a todo este sistema normativo que opera desde el 3 de febrero del año 2020, la ley 21.197 y su protocolo asociado,
que es el Decreto Supremo número 22 del año 2020. Muy bien, muchísimas gracias. Si hubiera alguna consulta, senadora Proboste. Presidente, mire, independiente de que vayamos a votar las indicaciones la próxima semana, a mí me parece bien relevante señalar, porque estamos todavía en el periodo de conmemoración de lo que significa no solo para las mujeres, sino también para la sociedad, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con ello también la erradicación de todas las formas de violencia que afectan la dignidad humana. Y en el ámbito deportivo parece ser esta la principal contradicción, dado que siempre la invitación a la práctica de la actividad física, el deporte, tiene que ver con el sentido de bienestar de la persona, y este tipo de prácticas es lo que atenta a la dignidad y al bienestar de las personas. Entonces, me parece que tenemos que ser lo más rigurosos posible respecto de legislar y legislar correctamente. En un primer comentario, me parece que en algún momento debiéramos llegar al momento de unificar los registros, porque hoy día tenemos registros para sancionar este tipo de conductas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación superior, tenemos registros también, por cierto, en el ámbito nacional por la violencia intrafamiliar, que lo lleva el registro civil, y hoy este registro que estaría en manos del Ministerio del Deporte. Entonces, yo creo que tenemos que hacer en algún momento esta conversación para ver cómo conversan y cómo se fusionan estos registros, porque lo que no nos puede pasar es que un abusador que comete este tipo de prácticas en la educación después vulnere esto y comience a hacerlo en el deporte. Digamos, yo creo que ahí tienen que estar estas bases de datos muy unificadas. Y desde ya vamos a mirar con mayor detención la fecha que se establece, porque yo creo que en esto también nosotros hemos tomado una decisión como país al momento de aprobar que respecto de este tipo de delitos son imprescriptibles. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que mirar también. Uno puede ir haciendo categorías, ¿no es cierto?, de delitos, y a lo mejor ir acompañándolos con plazos distintos, pero tal vez colocarlos todos en un plazo de 4 años también pareciera no estar conversando adecuadamente con lo que ya hemos legislado respecto de imprescriptibilidad de los delitos. Eso, presidente. Presidente, y no lo hice al comienzo, bueno, desear el mayor de los éxitos en la tarea que asume el ministro Jaime Pizarro a cargo del Ministerio del Deporte. Nosotros de esta comisión, además particularmente con la organización de los Panamericanos el año 2019, tuvimos ahí un intercambio a ratos bien complejos, porque la ley de presupuesto aprobamos una glosa en la partida para que se hicieran todas las gestiones que permitiera tener en esta fiesta deportiva al hockey, el hockey patín, dado además los resultados que las propias deportistas han tenido en esta práctica en nuestro país. No nos resulta hasta el día de hoy del todo comprensible que haya quedado marginado de una fiesta deportiva que se realiza además en nuestro país, que era una manera de reconocer públicamente como sociedad el esfuerzo, los méritos que han tenido el hockey patín. Tuvimos varias reuniones con la organización de los Juegos Panamericanos, y mientras no tengamos comisión de deporte, creo que sería muy interesante poder conocer de parte del ministro los detalles de cómo se está organizando. Yo sé que el propósito es que tengamos una fiesta deportiva impecable, y cuando uno asume una tarea, lo asume también con los problemas del pasado. Entonces, nos preocupa las informaciones que hasta el día se han evacuado en los medios de comunicación, los altos costos de los funcionarios que están a cargo de esta tarea, que han llegado a ellos sin concurso. Yo creo que además como país estamos en un camino en el cual no pueden haber retrocesos en materia de mayor transparencia y de probidad, en la cual todos tienen que estar
al conteste de aquello. Así es que, bueno, desearle el mayor de los éxitos en la gestión que asume hoy el ministro Pizarro. Eso. Muy bien, muchas gracias, senadora. Quería consultar, este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, ¿qué evaluación tienen? ¿Qué resultado les ha dado? ¿Han tenido que pronunciarse sobre un número importante de causas? En fin, porque la senadora Proboste dijo algo que probablemente sería bueno que analizamos en algún momento, hacer concordante la prescripción, luego de que penalmente se declararon, digamos, no existe prescripción en algunos delitos. Esto no es para delitos, digamos, porque naturalmente lo que es penal tiene su propio carril. Pero por lo mismo quería preguntarle qué resultados ha tenido, cómo lo evalúan, cómo ha funcionado. Tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, es una pregunta en realidad muy importante para el ámbito del deporte, dado que siempre la materia de disciplina deportiva y de órganos disciplinarios que aplican sanciones ha sido compleja en el mundo del deporte por la heterogeneidad de tribunales existentes. Y este tribunal, creado en la ley 20.737 del año 2014, fue creado originalmente con una jurisdicción sobre las federaciones deportivas nacionales. ¿Ya? Transcurrido todos los 10 años, realmente desde aquella época de creación del tribunal, todavía ha sido baja la cantidad de federaciones deportivas que han adoptado el régimen de Federación Deportiva Nacional, puesto que ese régimen en la ley no resultó obligatorio. Entonces, hasta el año 2020, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo tenía una jurisdicción y una cantidad de casos bastante acotado, porque era un tribunal de no más de 13, 14 o 15 federaciones deportivas. ¿Por qué la importancia de la pregunta? Porque justamente en el año 2020, cuando se dicta esta ley 21.197 de las conductas vulneratorias, la ley le otorga al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo una jurisdicción nueva e increíblemente amplia, porque es respecto de todas las organizaciones deportivas que pasa a tener jurisdicción en materia de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato. Y entonces la actividad jurisdiccional del tribunal se amplía sideralmente y comienzan también ahí a aparecer algunos problemas que evidentemente cuando se dictó la ley no fueron visualizados, sino que la experiencia ha ido demostrando fundamentalmente de que el comité necesita de cambios estructurales importantes. Probablemente el más importante de ellos, que este comité está adscrito al Comité Olímpico de Chile. Entonces, nosotros creemos que para mejorar la actividad jurisdiccional del tribunal, este tribunal debiese ser independiente de las organizaciones deportivas. En este minuto está adscrito al Comité Olímpico de Chile y eso es una situación que hay que mejorar sustancialmente, además de mejorar también aspectos de su integración, de cómo se nombran sus integrantes, y algunos aspectos procedimentales para hacer más rápido también y más ágiles los procedimientos, que es lo que requiere la disciplina deportiva, y también algunas adecuaciones que hagan que sea un tribunal más eficiente a la hora de aplicar normativas como esta ley 21.197. En la indicación, como señalé, se aborda de momento solo el tema de la integración igualitaria entre hombres y mujeres que integran el tribunal, porque es necesario un abordaje más profundo de esta materia en el futuro cercano, probablemente. Dependerá de las definiciones ministeriales, pero sí es una necesidad transformar este comité y transformarlo verdaderamente en un tribunal nacional de disciplina deportiva y no un tribunal
de disciplina solo de las federaciones deportivas nacionales. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos claritos entonces. Ministro, yo creo que le vamos a avisar, lo más probable es que lo vamos a poner en tabla para este miércoles. Le vamos a avisar porque yo de verdad creo que con el compromiso que tiene Chile y que usted ha asumido en toda plenitud, sus tiempos deben ser bien estrechos. Yo creo que con las explicaciones que hemos recibido, quizás bastaría con que fueran sus asesores, pero lo vamos a fijar y nos comunicamos mañana con usted para no hacerlo ir y quitarle tiempo que usted tiene que dedicar, particularmente el compromiso que tiene Chile en un par de meses más. Ministro. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle la disposición en ambas iniciativas y particularmente en este caso también porque abordamos una realidad que es, por cierto, muy necesaria. Respecto del primer punto tratado, efectivamente quedamos a su disposición. No hay problema en que los asesores jurídicos puedan estar presentes para cualquier consulta que se requiera, ¿no? Y nuevamente muchísimas gracias por la celeridad y el proceso que pueden tener ambas iniciativas. Gracias a usted, ministro, también a su asesora, a sus asesores, y por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta. No, pero serían esos dos temas. Ahí, mañana no podemos guardar. ¿Por qué? ¿Por qué está tan apurado?